En este vídeo os vamos a mostrar cómo eliminar un pedido de ventas y cuándo lo puedo hacer. Para ello nos vamos al módulo de ventas y seleccionamos, por ejemplo, el pedido 118. En este caso, el pedido 128, veo cómo está bloqueado y si hasta incluso vamos al albarán, vemos cómo el albarán ya se encuentra expedido. Ya se ha enviado el material a nuestro cliente. En este caso, a pesar de que está bloqueado, yo desbloqueo el pedido, procedo a darle al botón de acción y suprimir, que es de la forma que podemos eliminar los pedidos. Me pregunta a ver si estoy seguro de que quiero eliminar el pedido y me dice que primero debo de cancelar la orden. Acepto, procedo a cancelar la orden, selecciono cualquier criterio. Estos motivos se pueden ampliar dentro de la configuración. Vamos a seleccionar el primero, el Just for Causation. Confirmamos y me dice que no podemos eliminar el pedido porque ya hay un movimiento de stock realizado. Yo ya he procedido a entregar el producto o a enviarlo al menos, y me dice que como ya lo he sacado de mis almacenes, yo ya no puedo eliminar este pedido. Con lo cual, en este caso, tendríamos que realizar una devolución. Por otro lado, si nosotros volvemos a nuestra lista de pedidos y seleccionamos, por ejemplo, el 122, vemos cómo en este caso nuestro albarán está pendiente de realizar el envío, pendiente de registrar la salida, con lo cual, en este caso, perfectamente yo puedo desbloquear el pedido y una vez que lo tengo desbloqueado, procedo a clicar en el botón de acción y suprimir. Me dice nuevamente, a ver si estoy seguro de que quiero eliminar el registro. Puedo proceder a aceptar y me dice que lo primero que tengo que hacer es cancelarlo nuevamente. Con lo cual procedo a cancelar la orden, selecciono un motivo, confirmo. Vemos cómo en este caso ya he cancelado el pedido y puedo proceder a su eliminación mediante el botón de acción y suprimir. Me vuelve a preguntar otra vez que a ver si estoy seguro de eliminar el registro y vemos como en este caso ya el pedido 122 me ha eliminado y me lleva en este caso al pedido inmediatamente anterior. Si vamos directamente a nuestro listado de pedidos, vemos como el 122 ya ha desaparecido de ese listado. De esta forma es como se pueden eliminar los distintos pedidos que tenemos en nuestra organización, siempre y cuando sabiendo que si tú ya has realizado el envío o la expedición de esa mercancía, en ese caso no vas a poder eliminar el pedido.